no está bien interpretado, o sea, los pasajes no están bien interpretados. Error del hermano, y grave, error doctrinal. Discúlpame, mi hermano, pero la misma palabra de Dios, Dios Todopoderoso nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna palabra o ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal o privada. No es honesto delante de Dios que cuando Dios diga algo de manera literal, queramos decir como los testigos de Jehová, hay que interpretar eso literal que dice. Si esto que dice 2 de Pedro 1:20 es muy claro, ninguna profecía de la Escritura, ninguna doctrina es de interpretación personal, ¿por qué para sustentar sus dichos y argumentos dicen que hay que interpretar? Es un grave error de doctrina decir que hay que interpretar. Mi hermano, por favor, estás usando los argumentos que daría cualquier católico o cualquier testigo de Jehová. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Quédense porque se va a poner bueno. Voy a contestar un video de refutación que nos hicieron acerca del tema sobre la perdibilidad de la salvación. De aquel video que subimos donde presentamos unos 3 argumentos sobre la perdibilidad de la salvación. Y nos avisaron que estaba este video donde nos supuestamente refutan algunos puntos. Y bueno, tristemente está plagado de errores esa refutación. Y errores de orden doctrinal grave e importante. Y también de orden espiritual. Y esto último es lo más importante. Porque cuando un predicador o un maestro bíblico está enseñando y está plasmándole a la audiencia o a las personas que le escuchan y les enseña con errores espirituales manifiestos en sus propios videos o en sus argumentos, pues les está enseñando a otros a que se puede actuar así y no se debe. Por ejemplo, cuando el hermano Jonatán, siendo cristiano, argumenta con falacias del hombre de paja o del espantapájaros, que dicho en términos cristianos sería poner palabras en la boca de alguien las cuales aquel no ha dicho. Eso en términos cristianos se llama levantar falso testimonio, se llama estar mintiendo acerca de lo que dijo una persona y también se llama deshonestidad y pecado, cuando uno está usando una mentira para uno defender un argumento. Es un mal ejemplo para los alumnos, para las ovejas que se acostumbran a que se puede contestar de esa manera, cayendo ellos en error y en pecado delante de Dios, y no se debe. Pero bueno, nos va a servir ese video para evidenciar los errores y para refutar. Ahora bien, yo no conocía al pastor de este video. Tengo entendido que es pastor, lo vi en algunos comentarios, no lo sé, pero yo le voy a llamar pastor al hermano Jonatán. No obstante, vamos a tener que ser claros en algunas cosas y a decir las palabras como son y cómo se llaman. Si yo considero que algo es deshonesto, lo voy a decir así. ¿Por qué? Pues porque lo considero así. No es un insulto, estoy pensando, considerando y bíblicamente viendo que tal cosa es deshonesta, pues lo voy a decir. Que tal cosa es un error, lo voy a decir. Que tal cosa es una necedad, lo voy a decir. ¿Por qué? Pues porque por eso se llama argumentar. El hermano Jonatán, hasta la 1:30, debemos darnos cuenta, mis hermanos, que en su video nunca refutó el punto. Nunca abordó y fue directamente a decir, bueno, ¿son salvos o no son salvos los santificados de Hebreos 10:29? Nunca dijo sí o nunca dijo no de plano. Le dio muchas vueltas. Veamos, por ejemplo, dice así en un pedacito por ahí. Sí, reconozco que, digamos, está bien presentado. Dice que el argumento está bien presentado. Bueno, sí, porque lo estamos presentando con palabra de Dios. Y no con un solo argumento, como luego dice en error o falazmente, no. Son varios. Y los estamos presentando también en contexto. Que él quiso hacer su análisis solo de un pedacito de verso tomando un pedacito de mi video, bueno, ese es problema de quien no sabe hacer análisis. Pero yo lo hablé en contexto y en muchos contextos. Y chequen la segunda parte de este dicho del hermano. Que está bien presentado, pero... Está bien presentado. No está bien interpretado, o sea, los pasajes no están bien interpretados. Bueno, error del hermano y grave, error doctrinal. Es necesario, mis hermanos, que veamos de quién estamos aprendiendo, porque a veces nos dan argumentos como nos daría cualquier testigo de Jehová, cualquier católico mormón. Ustedes saben que cuando vamos con un católico y le decimos, por ejemplo yo con mis familiares católicos, yo les digo, mira, aquí dice la Biblia tal, y lo dice perfecto, exacto y literal. ¿Y qué te dicen? No, pero mira, bueno, es que cada quien interpreta como quiere, la Biblia la interpreta cada uno a su manera y pues no, hay que interpretarlo bien. ¿No te dicen así? ¿Y qué es lo que le decimos nosotros como cristianos bíblicos? Le decimos, no, discúlpame, la misma palabra de Dios, Dios Todopoderoso nos dice que su palabra no es de interpretación personal o privada, como nos dice precisamente en 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna palabra o ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación personal o privada. Y esa es una doctrina básica que todo cristiano debe de saber para no andarle torciendo a la palabra. No es honesto delante de Dios que cuando Dios dice algo de manera literal, queramos decir como los testigos de Jehová, hay que interpretar eso literal que dice. Y muchas veces, cuando ciertamente es una parábola, en donde la misma Escritura nos da pie a que se debe de interpretar el significado de la parábola, porque es parábola, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice, este es el significado de la parábola. O sea, tiene una interpretación, porque es una analogía. Cuando es eso, y se lo mostramos a las personas, ellos nos dicen, no, pero mira, aquí está diciendo Dios, hazle caso. Y eso que ahí sí era una parábola o una analogía, dicha expresamente por la palabra de Dios, que era analogía. Entonces, si esto que dice 2 de Pedro 1:20 es muy claro, ninguna profecía de la Escritura, ninguna doctrina es de interpretación personal, ¿por qué los que practican el calvinismo y doctrinas sobre la imperdibilidad de la salvación, aunque el hermano no es calvinista, pero de todos modos cree que la salvación nunca se pierde, ¿por qué para sustentar sus dichos y argumentos dicen que hay que interpretar? Así hacen los que participan de las doctrinas calvinistas. Se le muestra literal y dice hay que interpretar y ver los contextos y pues los santificados, pues mira, podrían ser estos, podrían ser lo otro. No, los santificados son los salvos santos, hijos de Dios, punto. No son los impíos, que no quiso contestar al final de cuentas. ¿Qué tal si yo dijera, es que Dios dice aquí no robes y el hermano me dijera, está bien presentado, pero no está bien interpretado? Ah, caray. Es un grave error de doctrina decir que hay que interpretar. Mi hermano, por favor, estás usando los argumentos que daría cualquier católico o cualquier testigo de Jehová. Así lo hace el padre Luis Toro, ¿no? Y muchas veces aquí el hermano está utilizando sus mismas técnicas. El padre Luis Toro, de repente, tú le muestras que literal, la Biblia dice que Pedro tenía suegra y él, para defender su error o su mentira, dice, bueno, la Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que tenía esposa. Por favor, bueno, eso dice. Así de ese grado se las gastan. Y muchos que participan de estos errores en las doctrinas también calvinistas y similares, hacen eso. ¿Sí? Está literal y dicen, bueno, sí son santificados y sí son salvos. Pero esos salvos, nos decían en algunos comentarios, sí, bueno, ya, después de 3,000 comentarios que nadie aceptaba que son los salvos, no tocaban el tema, pero para nada, se iban por otros lados y a la de 1,000, encimándonos de que contesta primero, algunos dos se atrevieron a decir, bueno, sí son los salvos, es obvio que los santificados de Hebreos 10:29 son salvos, pero es que hay que ver, bla, 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 y entonces hay que ver porque esas personas de los que habla ahí son los que rechazaron el evangelio y nunca quisieron escuchar. O sea, están como el padre Toro. Primero dicen que sí son salvos esos santificados y luego dicen, pero es que ellos rechazaron y nunca quisieron oír. Ah, caray, entonces ¿cómo fueron salvos? Si ya aceptaron que eran salvos. Pero es que ya no pueden escapar a la verdad y se van con la mentira. Dicen que son cristianos y andan en mentira, no temen a Dios. Y en algunas otras prédicas quizás los pastores andan diciendo, es que la Biblia no es de interpretación privada. Pero cuando se trata de que ya no pueden aceptar un error, tienen que decir, yo sí interpreto y voy a interpretar. Ahora, mis amados, si esto fuera así, pues ya no podríamos hacer nada. O sea, yo interpreto, tú interpretas, él interpreta, vosotros interpretáis. ¿Y cuál interpretación es la válida? A ver, ¿quién se va a atrever a decir, la mía es la válida si todos debemos de interpretar? Porque si hay que interpretar, tienen que interpretar todos. No puede ser uno o dos los exclusivos que interpreten. Si es de interpretación privada, negando la escritura como hace el hermano Jonatán, entonces, ¿qué interpretación es la válida? Todos deben de interpretar. Pero él se está atribuyendo la única y válida interpretación. Porque si está diciendo que mi interpretación, dice él, aunque no es mi interpretación, es lo que dice la Biblia, pero dice que mi interpretación está errada, entonces dice, lo correcto es esto y esto, o sea, su interpretación, la de él. ¿Y quién le dio autoridad para decir que la interpretación de él es la válida? Para empezar, no se debe de interpretar, pero si se hiciera, ¿quién dice que la de él es la válida? ¿Y la del hermano que tiene junto? ¿Y la de alguna oveja que esté ahí en la congregación donde ministra? La mía, la de los hermanos de allá. ¿Por qué la de él es la válida? Para empezar, porque está en error doctrinal grave, contradiciendo la Biblia. La Biblia dice, Dios dice, el Todopoderoso dice, mi palabra no es de interpretación personal o privada.
Y un hombre hecho del polvo de la tierra se atreve a contradecir a Dios diciendo, no, sí hay que interpretar. Grave error doctrinal. Y hay que ver cómo y de quién estamos aprendiendo, mis hermanos, porque si nos enseñan que hay que hacer lo que la Biblia dice que no se hace, desde ahí nos vamos a ir a un hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, se van a ir al hoyo ambos, dice la palabra de Dios. Cuidado. Entonces, grave error doctrinal. Por eso es que llegan a esas doctrinas erradas. El mismo hermano Jonatán da testimonio adelante en su video de que él durante décadas creyó que la salvación sí se podría perder. Y después de mucho disertar, discernir, estudiar, no sé, ¿qué? Las interpretaciones de otras personas, los libros calvinistas quizás, no es que lo diga, yo estoy suponiendo, no lo afirmo. Pero eso es algo muy evidente que se nota, porque nadie llega a la conclusión de que la salvación nunca se va a perder leyendo solamente la Biblia. No se llega a esa conclusión errada. Se llega a esa conclusión cuando se empieza a escuchar doctrinas de hombres, interpretaciones de hombres, por desatender el consejo y orden de Dios de que no se ande con interpretaciones personales o privadas. Lo que dice la Escritura es lo que dice. Y si dice que esos santificados, si apostatan y se van a pecar, se van al pecado voluntariamente, se apartan y apostatan, no queda más sacrificio ya por sus pecados, sino solo fuego y juicio de Dios, por haber tenido por inmunda la sangre del pacto que los había santificado. Si Dios dice eso, Dios dijo eso. ¿Por qué buscarle? ¿Por qué caer en el error de los testigos de Jehová? ¿Por qué caer en deshonestidad delante de Dios? Hay que temer a Dios, por favor. Dense cuenta todos los que participan de esas doctrinas que cuando nosotros damos argumentos los decimos claros, concisos y precisos. Pero cuando ellos defienden su error lo hacen como los católicos o los testigos de Jehová, que quieren interpretar 5 pasajes adelante, 20 libros atrás y 4 Biblias a la izquierda para darle vuelta y que no diga lo que literalmente dice la Biblia. ¿Sí? Están haciendo lo mismo de los testigos de Jehová. Jesús dice literal es Dios y ellos dicen, no, déjame interpretar, bla, 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 y te sacan otras cosas para omitir ese pasaje que dice literal. Aparte de que es falta de discernimiento de parte del hermano el afirmar que yo malinterpreto cuando hago una pregunta. Eso no es válido ni en el mundo. Si yo te digo, ¿qué hora es? ¿Cómo me vas a decir que, espera, me estás malinterpretando? Yerra en eso también porque no es mi interpretación, no estoy interpretando. Yo dije de una manera literal, bíblica y además bien lógica, una pregunta para que ellos contraargumenten. Y yo fui muy claro. Dije, díganme por favor, contéstenme, ¿quiénes son en Hebreos 10:29 los que Dios llama ahí los santificados con la sangre de Cristo, la sangre del pacto? ¿Qué se necesita de interpretar si estoy preguntando? Y por ahí alguien me dijo que no, sí lo dijo. No es cierto. Él dijo quiénes eran los santificados de Hebreos 10:14. Y dijo que obviamente son los salvos, los hijos de Dios, los que ya fueron redimidos, rescatados, limpiados. Ok, pues entonces me dio la razón. Porque si esos son los santificados, pues los de Hebreos 10:29 son los mismos. Son santificados, salvos. Y pues no quiso abordar después los santificados del verso 29. No es interpretación mía. Solo contéstenme y de ahí partimos. Ahora, si me contestan, ya podemos contraargumentar. Si me dijeran, no, pues son los impíos, todos los rebeldes, todos los que van al infierno son los santificados, yo les diría nada más por prudencia, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. Yo voy a pedir a Dios, como dice Efesios 1:17, que te dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y pues ya no me puedo poner a discutir así, ¿no? Un paréntesis les digo a ustedes, ¿por qué no me puedo poner a discutir? Pues porque está en necedad. Eso dice la Escritura, ahorita vamos para esos temas. Y al necio dice en Proverbios 17, no le hables ya porque no le sirve de nada el comprar sabiduría o doctrina, no le sirve. Entonces, pues ya para qué perdemos tiempo. Si dijera que los santificados son los impíos, pues ya para qué hablamos. Pero si dijera que son los salvos, entonces pues ya tengo para decirle más. Bueno, ahora dime, mi hermano, si son salvos de esos, ahí Dios está diciendo que podrían apostatar y solo les queda fuego y no más sacrificio por sus pecados. Ahora, en esto ya segundo, pues bueno, ok, a lo mejor yo pudiera equivocarme, vale, pudiera ser. Pero es una necedad que antes de contestar, te están diciendo, nada más contéstame esto primero y partimos, y no quieren, eso es una necedad y deshonestidad. Es como si dijéramos, miren, a ver, como si estuviéramos debatiendo con una persona acerca de que si era de día o de noche cuando alguien se robó un automóvil, y el tal dice que era de noche, y yo quiero demostrarle que era de día. Y sabemos que fue hace media hora que se lo robaron. Y ahorita hay sol, amigo. Entonces, dime qué hora es. Por ahí empezamos.
Y el tal te dice, no, 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 pero mira, olvídate de la hora. Lo que pasa es que en tiempos antiguos la seguridad... No, 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 espérame, espérame. Nadie te está preguntando los tiempos antiguos, ni de cuántos capítulos tiene los tiempos antiguos, ni cuánta teología se te necesitó para el capítulo 3 de los tiempos antiguos, y que si necesitabas saber de cultura helenística, como dice el hermano Jonatán, para entender los tiempos antiguos. No, no, no. Yo te estoy preguntando nada más, dime qué hora es y de ahí partimos. Dime qué hora es. Si me dices, son la 1:30, yo te diré, luego entonces se lo robaron de día, ¿no? Porque tiene media hora que se lo robaron, eso lo sabemos. Y ahora me dices que es 1:30 de la tarde, pues 1:30 menos media hora, pues es de día. Pero yo te quiero guiar al argumento para que entiendas y te quiero decir, dime qué hora es primero y de ahí partimos. Y no quieres decir qué hora es, le das vuelta y no, y que es que el contexto y no sé qué. Para no decir la hora, ese es el problema, es deshonestidad. No es que yo esté interpretando nada, es que no quieren contestar una simple pregunta. El primer reto argumentativo de, dime quiénes son los santificados con la sangre de Cristo. Fíjense a dónde llegan en su afán de evadir, que me dicen que malinterpreto por preguntar. Entonces, error de lógica y de entendimiento, pero lo peor, error doctrinal grave. Enseñar que hay que interpretar y que es de interpretación personal, contradiciendo abierta y groseramente la Escritura, donde Dios dijo, no se me le interpreta personalmente mi palabra. Pero bueno, vamos a ver otro pedacito. Esto es lo malo, que él fue directamente al verso 29, ¿no es así? Al verso 29. Y se centró en esta parte de aquí. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, de esta frase, él toma esta parte de aquí, en la cual fue santificado. Entonces, de ahí elabora su argumento. ¿Te das cuenta? No del todo, sino de una partecita. Esto es lo malo, que él fue directamente al verso 29. Bueno, eso es simplemente una mentira. No podemos, mis amados hermanos, enseñar con mentira. Está haciendo un análisis de un video y en el video mismo aparece cómo estoy empezando y dónde estoy empezando. No puede, por vergüenza propia, porque se le va a descubrir en su mismo video, no puede decir que yo empiezo en el verso 29. Eso es una mentira. Voy a poner el pedacito de video original donde se puede ver dónde empiezo. 10:26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos tenía que morir irremediablemente. Pues ¿cuánto mayor castigo piensas que se merece el que pisotea al Hijo de Dios? Y ahí viene el asunto. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. Fíjense que hasta ahí cualquiera de los... Ahí está. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Cómo se puede enseñar a los cristianos a hacer lo correcto si los maestros le están enseñando a mentir? Mínimo en este video que él analiza, yo empiezo en el verso 26 a hacer mi análisis. Y me regreso y voy para adelante y voy para atrás analizando todo. Entonces se les está enseñando a los hermanos a mentir, a levantar falso testimonio, se está argumentando con falacias. Y eso no está bien, mis hermanos. ¿Acaso Dios les enseñó a ellos a adoctrinar con mentiras? Yo no puedo decir, por ejemplo, miren, el hermano ahí dijo tal cosa y no lo dijo. O el hermano empezó en el verso 29 y se fue exactamente ahí. Como dice el hermano, que yo me fui exactamente ahí, que de ahí empecé. Y no fue cierto, no es verdad. Entonces, todos los que le escuchan, por favor, entiendan. Si realmente temen a Dios, dense cuenta que alguien que en mentira dice que yo empecé en un lugar y que ese es todo mi argumento y que empecé en ese pedacito donde dice santificados, en el verso 29, si lo está afirmando y mi mismo video muestra que no es así, tengan cuidado. Porque miren entonces a quién estamos siguiendo. Están aprendiendo a enseñar y a adoctrinar con mentira y no con justicia. Y el hermano por ahí en un pedacito de su video dice que hay que juzgar con justicia y con justo juicio. Entonces no hay que mentir. Así no se puede argumentar. Desde ahí se caen los argumentos. Están analizando todo un rollo en su propia mente que ni siquiera fue así. Entonces obviamente van a llegar a conclusiones erradas. Bueno, vamos a ver otro pedazo. Voy a seguir escuchando su videito porque después quisiera ir hasta el versículo 1. Desde aquí se debe partir. Desde aquí, que también inicia con un porqué. Nuevamente ese porqué nos va a trasladar a la ilación anterior. Por esto les digo, no puedes entender un solo versículo sin todo el libro. Entonces, cuando uno tiene
flojeritis, ¿no? Y no quiere leer todo un libro, pues difícilmente va a entender un versículo. No, no, mi amado, no tenemos flojeritis. Nosotros empezamos muchísimo antes ese análisis. A lo mejor te dio flojeritis a ti verlo todo y por eso lo dices, ¿no? O hay por ahí deshonestitis o temorcitis. Pero yo no tengo flojeritis. Yo empecé a hacer un análisis amplio. Ese solo es un pedacito de video y aún en ese pedacito estoy empezando mucho antes, no en el verso 29 que mencionas. Entonces, ¿quién tendrá flojeritis de analizar bien? ¿O quién tiene deshonestitis de ver que sí estoy empezando desde antes del 26 y decir que empecé en el 29 y en la palabra santificados? ¿Quién está teniendo flojeritis? Veamos más. Mira, si vamos a Hebreos capítulo 4, por ejemplo. Y ahí él va a empezar a explicar sobre Hebreos capítulo 4 y todo lo que hay ahí, que viene desde el 1, que el escritor de Hebreos, etcétera. Pero la pregunta, ¿para cuándo la va a contestar? La pregunta de Hebreos 10, 29, sobre quiénes son los santificados con la sangre de Cristo, si son salvos o no son salvos. Era tan sencillo. Digo, alguien que anda en honestidad y que no teme a los argumentos y que tiene respuestas, diría, bueno, a ver, mira, yo te digo, rápido y fácil, los santificados con la sangre de Cristo, obviamente, son los salvos, los santos. ¿Y eso qué? Me diría, ¿no? O me diría, pero ahora esos santificados, pues que ya eran salvos, resulta que bla, 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 y entonces mira, nos vamos al contexto, bla, bla, bueno, podría ser, pero ya contestó. Y les escucho sus contextos, a ver si los están entendiendo mal ellos o yo, pero ya contestó. Ok. Pero si yo te estoy haciendo una pregunta y no me la quieren contestar en 3 horas de video y dicen que están refutando y nunca tocan el argumento que yo di, ¿qué pasó con la pregunta entonces? ¿No? Veamos otro pedacito. En Hebreos capítulo 4 dice así, temamos pues, no sea... Sigue con capítulo 4 de Hebreos y etc. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, pregunta, ¿cómo se ingresa o cómo se entra al reposo de Dios? Aquí lo dice, mira. Vamos a ver acá. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, entonces el evangelio, la buena nueva, ¿ya? Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero mira, los que hemos creído, ¿qué dice? Entramos en el reposo. Ya. Entonces no nos va a poder negar, y también así como él dice que hay que sacar lo contundente, sí, hay que responder también con lo contundente. O sea, no es, digamos, algo absurdo, loco, pretender o argumentar de que en este grupo de hebreos también había gente incrédula. Bueno, está explicando que aparentemente Hebreos 4... para decirme que yo no podré negar que ahí, evidentemente en ese grupo de cristianos al que va dirigida la carta, también había alguna que otra gente incrédula, y por eso él explica ese pedacito, que algunos parecen no haberlo alcanzado, que no han entrado en el reposo. Bien, pero ¿por qué habría yo de negar eso? Pues si yo nunca he negado eso, mi argumento no es ese. Yo sé y entiendo que ahí había también gente incrédula y que no había nacido de nuevo, como en todas las iglesias, pero ¿eso qué? Yo no estoy hablando de eso. Y el hecho de que ahí, entre ese grupo al que se dirige la carta a los hebreos, que principalmente es la iglesia, los hermanos santificados, que ahí también hubiera uno que otro inconverso, pues yo no lo niego, pero ¿eso qué? Está dirigiéndose al resto de la iglesia, señala a algunos que parece que no lo han alcanzado, pero en el argumento que yo estoy dando específicamente en Hebreos 10, 29, se refiere específicamente a los que sí ya habían sido santificados. No está diciendo, dentro de este grupo de hermanos en donde puede haber un inconverso y otro no, yo hablo ahora a los que no han sido santificados. No, Hebreos 10, 29 dice, ahora los ya santificados con la sangre de Cristo. Entiendo que hay cristianos que no son convertidos y que le juegan al cristiano, pero ese es otro grupo y ese es otro tema, los hay, sí. Pero aquí no está hablando de falsos cristianos como afirman muchos, está diciendo los sí ya santificados. El falso cristiano no ha sido santificado con la sangre de Cristo, porque no llegó el Espíritu Santo a su vida y nunca fue salvo efectivamente. Pero de los que la Biblia da testimonio que sí son ya santificados y salvos, entonces, ¿para qué negar? ¿Y para qué decirme que yo no podré negar que entre ellos también había algunos inconversos? Pues claro, argumento derribado, claro que los había.
Pero 10:29 dice los santificados con sangre de Cristo, no dice los colados. Sencillo. Y bueno, sigue explicando y dice, Mira acá, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿no? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día diciendo hoy, ¿no? Entonces dice, puesto que falta que algunos entren en él. O sea, sí habían parte de este grupo a los que el autor se dirige que no habían entrado al reposo de Dios. Así que no te suene tan absurdo, tan loco, ¿no? El argumento que usan algunos para sustentar ahí que esto le dice a los que no habían alcanzado. Porque no es improbable. Sí hay probabilidad, sí hay indicios de eso en la carta, ¿no? bueno, pues el bla 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 mucho de lo mismo, se toma mucho tiempo para explicar Hebreos 4, no Hebreos 9, y llegar a la conclusión de que sí había algunos inconversos. Pues claro, eso nadie lo niega, ese no es el punto. Los santificados con la sangre de Cristo de Hebreos 10:29 es de donde hablamos, y esos son salvos, no colados. La carta en general sí admite la probabilidad de que hayan muchos ahí de que no habían sido salvos. Y no me diga que no es un argumento bíblico, ni mucho menos contundente, ¿no? Pues primero, bla 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 sobre el mismo punto, que se tardó muchos minutos en eso, para demostrar el mismo punto en que yo ya abundé, y que diga que yo no diga que no es un argumento contundente el de él, que acaba de decir. Pues sí lo es, pero no lo dice él, ya lo había yo dicho antes. Entonces el argumento contundente yo lo di, porque en los estudios previos yo he dicho claramente que independientemente de que ahí hay muchos inconversos, como en todas las iglesias, entre los corintios, en la tuya, mi hermano, donde te congregas, en la de allá, en todos lados hay inconversos que se hacen pasar por cristianos, que parece que no han alcanzado el reposo de Dios. Sí, yo lo enseño eso, pero la Biblia en el verso 29 del capítulo 10 está hablando exclusivamente de los salvos santificados con sangre de Cristo, no de los falsos. Aunque haya habido falsos, ahí está hablando de los sí salvos. Entonces, todo lo que tardó en decir que no le diga que no es contundente lo que está diciendo, y pues sí lo es, pero yo lo afirmo también, y ese no es el punto. ¿Cuándo vamos a entrar a responder la pregunta de quiénes son los santificados en la sangre de Cristo, que sí le pueden hacer afrenta al Espíritu de gracia y para los cuales ya no habrá más perdón de pecados, de sus pecados, sino horrible espera de juicio y de hervor de fuego, si es que apostatan? ¿Quiénes son esos santificados que apostatan en Hebreos 10:29? Eso nunca lo quiso tocar. Y como les dije, ¿no? El autor del video va directamente al verso 29. Bueno, ya lo dije, ya lo expliqué, eso es falso y no se puede enseñar con mentiras. A ver, otro pedacito. O sea, hay 28 versículos que se han salteado, ¿no? Y los versos después. Vaya, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. O sea, mentira tras mentira. Y si no es mentira abiertamente porque no fuera su intención, entonces está juzgando con injusto juicio. Porque si no se pone a ver primero todo el video, porque él mismo dice que era una reacción nada más, o sea, según nada más iba a reaccionar, pues así no se asienta doctrina. Si nada más es reacción, no debió haber dado argumentos, solo haber dicho, ay, ¿cómo crees? Híjole, mis hermanos, ¿cómo? Y yo no lo habría hecho así, nada más, eso es una reacción. Pero si va a sentar doctrina, no puede agarrar un pedacito de video nada más y decir, pues aquí doy mi argumento, ¿y por qué empieza en el verso 29? No, eso es injusto. Eso no es ético para hacer un análisis y no es bíblico y no es espiritual. Y así estamos siguiendo esas enseñanzas. Y así pretenden creer algunos que esos son argumentos y decir que no, que entonces me salté los versículos, que empecé en el 29. Ya demostré que no, contundente. O sea, aquí no hay ni para rebatir no. El video que ya mostré es contundente y está en las redes. Y bueno, seguimos en otro pedacito. Luego lo que él va a hacer en su siguiente argumento es retroceder al 26 y sacarlo como un segundo argumento cuando en realidad no es así. Te das cuenta que está dentro de un mismo contexto. O sea, en realidad el 29 solo es la hilación desde el verso 26 y el 26 es la hilación de los versos anteriores. Fíjense cómo se presenta ante todos como que si de verdad estuviera haciendo un análisis de amplio escrutinio y de alto discernimiento, cuando que está errando en lo que dice y está mintiendo acerca de su análisis. Porque vuelve a decir que yo me brinco hasta el verso 26, o que me regreso brincándome. Primero dice que empiezo en santificados, y luego dice que, como si no me diera yo cuenta de que es una consecutividad desde el 26 y que me regreso.
Bueno, si hubiera visto bien el video para analizarlo en justo juicio, habría dadose cuenta de lo que ya mostré, que no empecé en el 29, que empecé desde antes del 26, pero leyendo en el video desde el 26, y analizo, me detengo en algunos, llego hasta el 29, explico, luego me regreso al 26, efectivamente, pues tengo derecho, para mostrar que desde ahí empieza todo el argumento. Y él dice que es mi segundo, otro y diferente argumento, como si no entendiera yo que estaba hablando de lo mismo. No, mi hermano, yo sí lo entendí, yo así lo expliqué, está en el video. Tú no lo viste, tú no lo entendiste, o estás mintiéndole a la gente y no seas eso, mi amado hermanito, no seas eso. Tienes que rectificar, te lo digo en amor, porque le estás enseñando a la Grey a que se hacen juicios sin justo juicio, que se hacen análisis sin saber, que se habla sin entender. Y el Señor Jesús dijo ahí en Juan 3:11, de cierto os digo que de lo que sabemos de eso hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Pero si tú no has visto bien el video ni lo has oído, no te puedes atrever a hacer un análisis de algo que no te consta o que no sabes y que vas a decir mal y le estás enseñando a la gente a actuar mal. Y eso no está bien. Ya está bastante mal que uno en lo personal, en este caso tú o quien sea, hierre como para que le enseñe a errar a otros y a hacer juicios injustos. Pero bueno, por mi parte no hay problema, mi perdón y mi amor, pero no se hace así, mi hermanito. Y ya después sigue bla, 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 sobre versos, capítulos y otros libros y otros capítulos, y nunca entrando en la pregunta que hicimos en el video, nunca entrando en ella. Mira, ve, ¿no? Una regla hermenéutica importantísima, anótenla, hay una regla hermenéutica importantísima, es que usted no puede fundamentar o construir doctrina en una pregunta o en preguntas. Grave error. Aparte de todo, en grave error doctrinal, muy importante, y hasta error lógico también. Y todos ustedes lo van a notar. Todos ustedes sabrán que esto es un error doctrinal. Porque, ¿quién dice que no se puede asentar doctrina con una pregunta? Él es el creador de esa regla, supongo, pero Dios no dice eso. Atención, grave error doctrinal. Que nos diga el hermano que dice que no se puede asentar doctrina con las preguntas en la Biblia, que nos diga por qué niega la Escritura y dónde queda la palabra de Dios de Timoteo 3:16 que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, lo dice el Altísimo, toda. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los hombres de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Dios dice, toda mi palabra es útil para enseñar. ¿De quién es entonces la prohibición de hombres o la regla de hombres que acaba de decir y que da como doctrina y fundamento de que no se puede establecer doctrina con una pregunta? ¿Quién lo dice? ¿En qué Biblia? Dios no dice eso, Dios dice lo contrario, que toda es útil para enseñar y para asentar doctrina. Esto es entonces un invento de los hermanos, una regla de hombres. En la Biblia hay 840 versículos con preguntas solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo pues otro tanto. Por ejemplo, en Mateo 5:46 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es una pregunta. Entonces, según el hermano, no hay que hacer doctrina de ahí. No podremos entonces afirmar que no debemos de amar nada más a los que nos aman, porque no tendremos recompensa entonces. No se podrá afirmar, porque pues dice el hermano que es pregunta y que no se puede asentar doctrina de ahí. Claro que sí se puede, porque el entendido entiende. Aunque el Señor Jesús haya utilizado ahí efectivamente, como dice el hermano, un recurso retórico, pero está dando información. No requiere respuesta porque es retórica, no está preguntando directamente a los demás para que digan, yo contesto. No es pregunta para contestar, es retórica, sí. Pero esa retórica asienta doctrina porque el hermano no entiende que la retórica asienta doctrina si el que lo está diciendo es Jesús y está en la palabra de Dios, si es un apóstol el que lo dice. ¿Cómo que no se puede asentar con una pregunta de doctrina? Mateo 6:25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces no podemos hacer doctrina de eso, ni tomarlo en cuenta, ni decir que la vida es más que el alimento y el cuerpo sí es más que el vestido. No podemos afirmarlo, porque esto proviene de una pregunta y dice el hermano en una regla de hombres inventada por él, que yo no puedo asentar doctrina con una pregunta. Claro que puedo. Dios dice que toda su palabra es útil para enseñar, corregir e instruir. Toda. Y aunque sea pregunta y sea retórica lo que dice ahí el Señor Jesús, lo que está afirmando en su mensaje es, la vida es más que el alimento. Aunque el Señor lo haya hecho como pregunta, ¿no es la vida acaso más que el alimento?
Sí se puede asentar doctrina con pregunta, ¿sí? Y yo estoy seguro que el hermano predica sobre eso en sus homilías y hace un montón de doctrina sobre las 840 preguntas del Nuevo Testamento y que las utiliza para asentar doctrina, ¿sí? Yo estoy seguro que él predica sobre cada una de estas preguntas que hizo el Señor Jesús y entonces, o si no predica, entonces está brincando 840 versos de la Escritura que para él no cuentan y para Dios dice que sí, que toda es útil para enseñar. Por ejemplo, otro pedacito, y presten atención aquí, Mateo 6:23. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Podemos asentar doctrina de ahí? Sí. Está haciendo una afirmación retórica el Señor en esta pregunta. Pero fíjense, ¿por qué les dije atención aquí? Porque dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y es el mismo caso sobre el versículo del que estábamos hablando y que el hermano intenta refutar diciendo que no se pueden hacer doctrinas, porque es pregunta, porque dice, ¿cuánto mayor castigo no pensáis que se merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado? ¿Cuánto más no será su castigo? Y dice el hermano, fíjense, dice cuánto, es pregunta, no se puede asentar doctrina. Ah, caray. Y entonces tampoco podemos, donde dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, vamos a decir entonces que Dios no está afirmando nada. Es lo que dice el hermano. Con reglas de hombres, ¿se dan cuenta la insensatez que a veces enseñan algunos para defender un punto de vista indefendible, yendo contra Dios y contra su palabra a sabiendas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Ey! Cuidado, entonces cuando te lo cite alguno que es calvinista o el hermano, aunque no es calvinista, pero que profesa estos errores, y te diga, ahí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, con toda confianza le vamos a poder decir al hermano o a alguno de ellos, decirle, sabes que no, ni me lo menciones, tú no puedes asentar doctrina de pregunta, esa es pregunta. No vamos a poder ni hablar de esto ni predicarlo porque dice el hermano que no se puede asentar doctrina con una pregunta. Entonces, hay que desechar 840 versículos, ¿sí? O sea, como, no sé, 3000 renglones de tu Biblia, del Nuevo Testamento, no valen, porque son preguntas, y pues ¿para qué? Ni se asienta doctrina, nomás es ilustrativo y perdedera de tiempo, ¿no? Por favor, qué absurdeces, ¿no? Para el punto yo creo que ya me entendieron. No solo que inventan reglas de hombre, diciendo que no se puede hacer eso, sino que además doctrinalmente es un error y está enseñando doctrina equivocada. Y continúa su análisis diciendo, las preguntas no son para afirmar, son para preguntar. Son recursos retóricos. bueno, ya vimos que no. Y si fuera que sí, entonces, ¿por qué me dice que saqué de contexto solo por preguntar? Si dice que las preguntas no son para afirmar, bueno, entonces, cuando yo hice pregunta, ¿quiénes son los santificados con la sangre de Cristo? Y esa sí no es retórica, esa sí estaba yo pidiendo una respuesta. Dime, ¿quiénes son los santificados? Yo la hice como pregunta. Entonces, ¿por qué yo al preguntar me dice sacas de contexto? Si es pregunta, no es afirmación. ¿Cómo puede uno sacar de contexto cuando dices, por ejemplo, ¿qué hora es? Para que te digan, no, espérate, estás sacando de contexto. No, espérate, no te estoy afirmando, te estoy preguntando qué hora es. No me vengas a decir que saqué de contexto por preguntar. Por ejemplo, si una persona no sabe de cultura de los tiempos bíblicos, de acuerdo al libro que esté estudiando, en el periodo histórico que esté estudiando, de la dispensación que esté estudiando, ¿no? Si cuando uno no tiene acceso a esa información cultural, histórica, por ejemplo, ¿no? Dispensacional, de repente no tiene acceso también a información en cuanto a la lengua, la literatura. Es por supuesto que no va a tener un conocimiento, digamos, o una interpretación más acorde con el pasaje. Va a estar un poquito más limitada su interpretación. No coincido en lo que dice de que el conocimiento que se requiere es de la cultura, del griego, del hebreo, No. Se refiere como que si no entendemos a la cultura griega y toda la cuestión helenística y si qué idiomas y el koiné, que si era griego koiné o griego de los poetas o el jurídico, no, eso no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver. De otra manera, pues el que no tuviera amplio conocimiento cultural, pues se nos perdería, ¿no? Y no es así. O no entendería muchas cosas básicas de la salvación, pero no es así. Incluso hasta con torpeza y tontez, la persona podría ser salva. Dice en Isaías 35:8, y habrá ahí calzada de santidad, y el que ande por esa calzada de santidad, por más torpe que sea, no se va a perder. Aunque bueno, sí, también hay otros que no tienen el mínimo conocimiento y quieren contender sobre lo que ignoran, también está mal.
Pero ese no es el punto aquí. Ahí el punto es esto que sigue diciendo aquí a continuación. Va a estar un poquito más limitada su interpretación. Y esa es solamente la diferencia. Pero yo no voy a llamar necio a mi hermano porque le ha faltado recursos. Aquí acaba de decir una mentira y de cometer una falacia del espantapájaros, del hombre de paja. ¿Yo en qué momento dije o que haya yo llamado necio a un hermano porque le falta recurso o porque le falta instrucción pedagógica o académica de culturas antiguas y de cosas seculares como la cultura y el lenguaje y las costumbres, que bueno, que a lo mejor pues no tuvo oportunidad y no tuvo el recurso, el estudio, ok? Pero ¿cuándo yo jamás he dicho que por eso... mira, si tú no estudiaste teología o griego y culturas antiguas, la cuestión helenística de los griegos, entonces eres necio por eso. Por eso. ¿Cuándo dije yo o cuándo di a entender eso? Es más, yo he aclarado muchas veces que así no es el asunto. Entonces, si todo lo que yo digo y enseño es contrario a este dicho del hermano, me está entonces levantando un falso testimonio. En argumentación lógica, desde ahí queda invalidado su argumento. Y en cuestión doctrinal y espiritual es una falta delante de Dios, porque nadie puede poner palabras en la boca de otro que no ha dicho y decir que sí lo dijo y que en eso está basando esa persona su pensar o su dicho. Eso es levantar falso testimonio. Estás poniendo un pedazo de video mío en donde yo digo que, bueno, eso es una necedad, el tal está de necio, y tú argumentas diciendo que le falta conocimiento, pero que por eso, ¿cómo voy a llamar necio a mi hermano haciendo alusión a mí? Pero yo no he dicho eso. No se le debe de enseñar a la grey a levantar falso testimonio y así enseñarles a que hagan. No es honesto, mis hermanos. Yo no dije que le llamo necio al tal porque le faltan recursos académicos. Es mentira. Errado y derribado eso. Nada más por eso, porque es mentira, queda derribado y además queda hasta la opción abierta como para una exhortación. No solo es un error, es un pecado. Es necesario decir, hermanos, no mientan acerca de mi persona, no me levanten falsos, porque eso no es decente, no es honesto delante de Dios. Yo no dije eso. Y yo les perdono, yo les amo. O sea, quiero ser claro y contundente, porque esto es claro y contundente, que yo no dije esto, entonces es un falso testimonio. Tengo que decirlo. No por eso le odio, no por eso ya no le amo. No, yo le amo. Pero los demás se aprendan, mis hermanos, que eso no se hace. Es levantar falso testimonio. Pero además, en error doctrinal, aparte de las falacias, con lo cual ya queda derribado porque es falso testimonio y es mentira, aparte de eso, lo hace en error grave doctrinal y no se puede estar enseñando así a los hermanos en error doctrinal, por favor. Porque miren, mis hermanos, ¿por qué error doctrinal? Bueno, Estar un poquito más limitada su interpretación. Y esa es solamente la diferencia. Pero yo no voy a llamar necio a mi hermano porque le ha faltado recursos. Y no por eso voy a llamar necio a mis hermanos tampoco. O sea, pensamos de que un creyente tiene el Espíritu de Dios. Yo no puedo llamar así a alguien que tiene el Espíritu de Dios. O sea, somos hermanos. Tú le comenzaste diciendo hermano, entonces hay que quedarnos en eso, ¿no? error doctrinal grave. Dice, yo no le puedo llamar necio a mis hermanos, no se le debe de llamar necio. ¿Cómo a alguien que tiene el Espíritu Santo y que es tu hermano se le podría llamar necio? Eso es desconocimiento de la Escritura, mis hermanos. Porque si eso está mal y es pecado, entonces Pablo fue un pecador, que además enseñaba a pecar ahí en la palabra de Dios, cuando él varias veces llama necios a los hermanos que sí tenían Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús llamó necios a muchos. Pero bueno, alguien ha de decir, no, pero él es Dios, ¿no? Bueno, ok, pero Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora, Gálatas 3:3 también, Pablo les dice a los Gálatas, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne, y no solo les dice necios. Miren, si para el hermano Jonatán, por desconocimiento bíblico, está mal que un hermano le llame a otro necio, el cual está en necedad, que solo porque tiene el Espíritu Santo, pero eso no dice la Biblia. Si para el hermano Jonatán eso ya está muy mal, según él, ¿cuánto más estaría mal cuando repasando Gálatas vea que dice, oh Gálatas estúpidos, ahí en Gálatas 3:1? Porque así dice. En Reina Valera dice insensatos, pero realmente en el original griego dice anoetos, que es de dos palabras. A, prefijo a, no, sin, y noellos, que es conocimiento, entendimiento, raciocinio, cerebro, etc. Sinónimos. O sea, descerebrados, irracionales, estúpidos.
Muchas Biblias, de hecho, como la Kadosh, dicen de plano, entre otras, oh Gálatas estúpidos, porque eso es realmente el significado que está en el griego. Pero va a venir alguien que a veces se puede sentir más bueno que Dios y va a decir, ¿cómo puedes decirle Gálatas a noetos, Pablo? ¿Cómo a un hermano que tiene Espíritu Santo le dices Gálatas a noetos, Gálatas estúpidos? Entonces, Pablo, eres un pecador, ¿no? Pues claro que no. Pablo está celando al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Obviamente no es un pecador, solo está haciéndoles ver en desesperación, ¡ay, Gálatas estúpidos o insensatos! Por favor, entiendan, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Se me van a condenar, yo los amo, no quiero que se pierdan porque de Cristo se me desligan si por la ley se justifican. Tan necios son, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Y les dijo, no solamente necios, también estúpidos. Pero remontémonos a necios. Entonces, ¿Pablo es un pecador? Los apóstoles lo hacían, y varias veces. No solo decían necios, también decía de otros que eran cristianos y que tenían Espíritu Santo, pero que ya se estaban yendo por la ley y querían circuncidar a otros. Les decía, cuídense de esos perros, los mutiladores del cuerpo. Y no hablaba de judíos del judaísmo, sino cristianos judaizantes. Pero un día tuvieron la salvación y de esos dice, cuídense de esos perros. También dice de los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos y mentirosos. Y así. O el apóstol Pedro dice, algunos se corrompen como bestias irracionales. Bueno, si alguien dice que eso es, sí, pero ahí se lo decían a algunos que no tenían el Espíritu, bueno, no es cierto, pero bueno, vamos a concederles. Pero aquí en este caso, no, en Gálatas dice claramente, ustedes ya habían recibido el Espíritu Santo por fe, no por obras de la ley, ya lo tenían, y sin embargo les dice necios, estúpidos, etc. Entonces, mi amado hermano Jonatán, es un gravísimo error doctrinal y desconocimiento de la Biblia, y así estamos enseñando, el decir que no se le puede llamar necio a un hermano. Y los hermanos van a aprender en error y a enseñar en error. Que porque tenían el Espíritu Santo no se les puede decir no. Sí se puede, y está en la Biblia, y se hace. ¿Sí? El apóstol Pablo lo hizo, el Señor Jesús lo hizo, los apóstoles hablaban muy duro. Y si alguien quisiera argumentar también por desconocimiento de la Escritura, que es que en Mateo 5:22 dice, cualquiera que diga necio a su hermano, ¿será culpable ante el concilio? Bueno, como lo dije y que lo digo con todo respeto, no con soberbia ni nada, pero es desconocimiento bíblico. Porque en el griego dice raja, que dice que es de origen caldeo y que significa oh vacío, ay indigno, tú inútil. Y dice ahí el diccionario de griego bíblico Strong, en términos del más absoluto insulto. Y por eso es que muchas Biblias en ese pasaje no le ponen necio, porque no dice necio ahí, le ponen como es. Tú indigno, tú mugroso, o algunas Biblias dicen insulte a su hermano, o le diga inútil, vacío, tonto, torpe. Lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, pero necio no dice. Entonces muchos desconociendo dicen, no, ahí está prohibido. No es cierto, porque entonces Jesús mismo dijo necio, ¿a poco ya violó su mismo mandamiento? O el apóstol Pablo también dijo, necios, necios, tan necios son, ¿a poco ya violó los mandamientos y está enseñando a hacer tal? Claro que no. Ellos sí enseñaban con la palabra de Dios y con el testimonio, con los hechos. Entonces, grave error. Y peor se agrava cuando me lo imputan sin que sea eso lo que yo dije. Yo sí dije necios, pero no al que, como dice en su primer falacia, al que le faltare estudio académico y su recurso es limitado. Yo no dije eso, lo aclaré hasta el cansancio. Entonces, ¿cuántos errores? Y a eso le llaman refutación. Y de ahí podemos partir con estos contextos a pensar cómo podrá tener la razón en algo que según quiere argumentar, si muchas cosas sencillas no las está comprendiendo y está violando la Escritura y no las está practicando. Está dando argumentos bíblicos, entre comillas, que no son bíblicos. Y por cierto, nunca tocó el tema realmente, se acabó el tema y nunca lo tocó. Entonces, primera falacia, con error, además doctrinal. Vamos a ver otro pedacito. Fíjense. No podemos ir hermano y luego decirle no le ha amanecido, ¿no? Nosotros mismos nos estamos contradiciendo. Contradiciendo. Dice que no podemos decirle a alguien hermano y luego decir no te ha amanecido, que porque eso es contradicción, que nos estamos contradiciendo. A ver, yo les invito a todos los que tengan sentido común a que vean en qué parte del mundo decir hermano a alguien y decir no te ha amanecido es una contradicción o lógica o gramatical o espiritual. ¿En qué mundo eso es una contradicción? Eso no es una contradicción.
Contradicción es que digas blanco y al mismo tiempo que sea negro. Contradicción es que le digas hermano y al mismo tiempo que le digas hijo del diablo, entonces no es tu hermano. Que le digas hermano y que a la vez le digas no eres mi hermano. Eso es contradicción. Que le digas tienes Espíritu Santo y que le digas eres impío inconverso, como hacen ellos. Eso es contradicción. Decirle hermano y no te ha amanecido no es contradicción. Decirle hermano y mira, te voy a exhortar no es contradicción. O sea, ¿por qué cualquier frase que quieren agarrar quieren decir que es una contradicción? ¿En qué mundo estamos viviendo que decimos que eso es una contradicción? Y luego que la frase decirle no le ha amanecido, al hermano le pareció la grande grosería. No es ninguna grosería, es un término coloquial para decirle no te está brillando la luz, no ves claramente. Ahorita vamos para allá. Pero ¿en qué mundo eso es una contradicción? El apóstol Pablo se contradijo entonces cuando les dijo Gálatas hermanos y Gálatas estúpidos o anoetos o insensatos. O cuando les dice, por ejemplo, Gálatas hermanos, pero qué necios son. Entonces se contradijo. Por favor, están enseñando cosas que no son bíblicas, pero además ni lógicas, por favor. Qué grande error decir que eso es una contradicción. En ningún área del conocimiento puede ser eso una contradicción. Y menos si no tuviera un contexto adecuado, como por ejemplo que me lo están inventando a veces, ¿no? Otro pedacito. No podemos ir hermano y luego decirle no le ha amanecido, ¿no? Nosotros mismos nos estamos contradiciendo, ¿no? Otra cosa es que estaríamos hablando pues con claramente alguien que está pues pervertido en la doctrina, ¿no? Alguien que viene de una secta que ya contradice abiertamente lo tan claramente marcado en la doctrina fundamental de la Escritura. Exactamente, ahí le doy la razón, pero entonces él me dio la razón al final. Porque una cosa es decirle necio a cualquiera, y otra cosa dice ahí que otra cosa sería decírselo a alguien que está contrario a la verdad, o que fuera de una secta, o que se opone a lo claramente dicho por la palabra, dice ahí él. Exactamente, eso es lo que pasó, y hay que juzgar las cosas con justo juicio. Ya vieron que todo el contexto del hermano Joseph, al que me estaba yo refiriendo en mi video original, no fue porque le faltaba estudio, no fue porque fuera nuevo, no, porque le mencionamos que él medite, que sea honesto. No fue por eso, tampoco fue porque no lo quisimos escuchar, no fue porque le faltaba instrucción académica de culturas y no sé qué, no fue porque pensaba diferente, no, sino porque le decimos, ven mi hermano, nosotros te amamos, te invitamos con amor, explícanos tu punto, y él dijera, no, es que si no me quieren recibir, solo porque yo sí hablo la palabra no quieren recibirme y no les soy grato. Eso es un necio. Se está oponiendo completamente a la verdad bíblica y a los argumentos que le damos, porque le mostramos con Biblia en el libro de Ezequiel que es su obligación mostrarnos y sacarnos del error, cuanto más que nosotros queremos oírle, y que diga, no, yo no les explico nada, ahí se lo encargo a Dios. Eso es ser necio, desobediente y rebelde. Y ninguno de estos términos de llamarle necio al hermano Joseph corresponde a lo que dice el hermano Jonatán, que porque le faltaban recursos, que porque creía diferente, que porque no pensaba igual que nosotros. No sé, van a ver en otras falacias ahorita. Ninguna corresponde a la realidad. Entonces, si fuera alguien que se opone a la palabra, dice, entonces ahí sí se le llama necio. Pues eso hice, ya me dio la razón de que aparte previamente no la tenía. Ahora vamos a ver otra falacia. Ya vimos la primera y otras vamos a ver sobre el mismo tema. No, pero yo tengo la convicción de que hay muchos cristianos verdaderos, nacidos de Dios, que creen sinceramente que la salvación se pierde. No, por eso le voy a llamar necio. Sí, yo también creo eso. Estoy convencido de eso. Dios, que creen sinceramente que la salvación se pierde. No, por eso le voy a llamar necios, pues. No, por eso le voy a decir que no les ha amanecido, ¿no? Falacia del espantapájaros, del hombre de paja. Y en términos cristianos, me están levantando falsos testimonios. Porque que se me demuestre que porque creen que la salvación no se pierde, cualquiera que crea que la salvación no se pierde, que por eso yo le llamo necio, por eso. No es cierto. Me están imputando una falta, me están imputando una injusticia a mí, porque yo sería injusto ante Dios, que porque Él piensa algo diferente, yo le diga necio nada más por eso. Entonces a todos les tendría que llamar necios, porque hay muchos hermanos indoctos, nuevos y errados que no saben, y yo si tengo cierto conocimiento sobre el tema y se los podría enseñar, pero ellos piensan diferente ahorita, yo tendría que decirle necio a todos, ¿no? Yo no hago eso. Yo instruyo con amor, ¿sí? No conocen, les instruyo. ¿No entendieron? Les explico 2 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que me digan ya entendí. Si me dicen ya entendí y ahora no profesan, no obedecen la doctrina, entonces ahí sí se les exhorta. Bueno, ¿entendiste o no, mi hermano? Pero yo no ando llamando necio al que piensa diferente o solo porque cree que la salvación no se puede perder.
Nunca jamás he hecho eso. Sería yo injusto si hiciera eso. Y cuando alguien me dice que yo estoy haciendo eso, o lo da a entender como argumento para hacerme ver mal o mostrar un supuesto error mío, me está imputando eso directa o indirectamente, está cometiendo un pecado, levantando falso testimonio a su prójimo. Yo nunca he dicho ni he hecho eso. Falacias. Y si así se va a argumentar los demás temas con falacias, si este es el entendimiento que se tiene o la espiritualidad que se tiene para hacer valer y hacer pesar su creencia o su argumento, algunos que hacen así, desde ahí se demuestra si andan en verdad o andan en injusticia. Yo no me atrevería a decir de alguien que dijo lo que sé que no ha dicho. Y si alguna vez me pasare por error y me lo hicieran ver, bueno, soy humano, ok, erré, pues públicamente, si es que públicamente hice el error, diré, hermanos, perdónenme, se me salió, no sé en qué estaba yo pensando, fue un error, es verdad, él no dijo eso, perdón, una disculpa, lo dije mal. Yo lo haría, porque todos erramos. Pero aquí ya no es un error, una tras otra me está diciendo que estoy mal por eso y por eso y por eso y porque les llamo necios, aparte de ser un error doctrinal que no sabe a quién se le llama necio, no es cierto. Hasta aquí ahorita pues todo está caído porque yo no he dicho nada de eso y se me está imputando, pero vamos, luego. Y todo para terminar levantando una falacia. La iglesia no está bajo la maldición de la ley, Señor, por favor, me dice a mí. Bueno, pero ¿quién dijo eso? O sea, ¿yo qué culpa? Yo estaba aquí quietecito y ya me están cayendo las piedras. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo. Bueno, cuando yo dije que la iglesia está bajo la maldición de la ley, ¿de dónde sacó, diría él en su mente, que yo dije eso? Yo no enseño eso. Yo pregunto, ¿quiénes son los santificados con la sangre de Cristo? Y si me dices que los perversos, impíos, descuartizadores, violadores, asesinos, mañosos, hijos de Satanás, etcétera, son los santos, los santificados, ¿no te ha amanecido? Y ya termina su conclusión. Fíjense el análisis, la hermenéutica, la exégesis que hace, y así está enseñando, que esa pregunta que yo hice, y decirle, y cuidado con lo que contestas porque parece que no te ha amanecido, dice, me regaña, ¿por qué? ¿Dónde está que la iglesia está bajo la maldición de la ley? Señor, por favor. Así me dice. ¿Yo qué culpa? ¿Yo qué culpa? Qué bueno que no estoy ahí en esa iglesia porque ya me hubieran apedreado sin culpa. ¿Yo cuándo dije eso? ¿Así vamos a juzgar los asuntos en la iglesia? Que un hermano diga una cosa y le terminemos reclamando otra cosa. Dije, toma tus coscorrones. ¿Por qué dices que la iglesia está bajo la maldición de la ley, Señor, por favor? Y él diga, yo no dije eso, yo nomás le hice una pregunta. Ay, mis hermanos, en serio, a veces ya no sabe uno si reír o llorar. Y así están enseñando.